Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet. Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet. Muy buenas noches, buenas tardes a todos. Estoy en este momento haciendo una pregrabación de lo que va a ser nuestro programa, porque nuestra invitada viene desde otra provincia, va a estar desde otra provincia con nosotros, así que ustedes saben que nos vamos ajustando a lo que nuestros invitados tengan. Y bueno, la verdad es que para mí es un gusto volver a estar con ustedes. Como saben, la semana pasada no tuvimos programa porque estábamos acá en la parroquia con algunas actividades, así que volvemos con Sanamente y espero que este día, y al igual que los otros días, les llene de interés y lo puedan compartir con todas aquellas personas que ustedes tengan cerca. El día de hoy vamos a estar hablando sobre las enfermeras y los enfermeros de nuestro país, de la historia y de todos esos momentos bonitos que se viven a través de esta profesión. Así que no se despeguen, que ya comenzamos con Sanamente. Hola, muy buenas tardes a todos, buenas noches, buenos días, a la hora que ustedes nos estén viendo. Les queremos agradecer por estar aquí con nosotros y como les decía, el día de hoy estamos aquí con Miss Linet. Buenas tardes, ¿cómo está? Encantada de estar en tu programa y agradecida por la oportunidad y por la confianza. Bueno, yo les quiero contar un poquito. Ustedes saben que yo siempre tengo alguna historia detrás de los invitados que tengo aquí conmigo. Nosotras nos conocimos haciendo una formación para el tratamiento de mujeres con trauma y consumo y codependencia y todas estas cosas. Entonces, la verdad es que la Miss, la que nos está acompañando este día, es una persona preparada y yo creo que tiene muchas herramientas de las cuales yo también aprendí. Una de esas es que quiero que ahora nos cuente la ventana que usted tiene ahí a un lado. Pero, a ver, cuénteme, ¿qué le lleva a usted, Miss Linet, a ser enfermera? Bueno, en realidad siento que es como un cúmulo de cosas y de situaciones que se dan, porque enfermería para mí, no sé, de adolescente no lo veía como una profesión, pero siempre pues me crié con mi abuela y estaba pendiente de ella, y como que en enfermería el arte de servir está como in situ, como muy dentro de uno, y terminé en mi bachillerato en ciencia y pues como muchas chicas ahorita, ¿qué estudio? Y vino la enfermería y ver quizás desde la imagen que uno que proyecta en la comunidad del uniforme, de la cofia, de la disciplina, de la forma con el respeto, ver los sistemas de... Me llamó la atención y creo que así como entramos mucho de que creo que esto es lo mío, pero en el ir caminando, siento que me fui enamorando de la profesión, porque es una carrera o una disciplina que te enseña a pensar en ti, a conocerte y por ende a comprender, empatizar y a convivir en un medio en donde si hay algo que es difícil, tratar con personas. Y sobre todo a veces cuando uno también es muy exigente con uno. Así que siento que no me equivoqué, que fue una buena elección. Y cuando entro a enfermería me doy cuenta que enfermería es como lo grande, pero hay especialidades. Entonces, dentro de esa, definitivamente yo sentí que mi fuerte era la parte de salud mental. Y fue en el 97 pude hacer mi posbásico porque antes no había posgrado, sino que era a nivel de posbásico las formaciones, aunque cuando yo salí de la universidad ya tenía una licenciatura y hice el posbásico en enfermería psiquiátrica. Quizás en lo que es ahora el INSAN, en ese momento era hospital psiquiátrico. Y wow, siento que el ver al ser humano desde el enfoque que presentaba un hospital psiquiátrico cuando yo estaba pues empezando mi profesión,
me ayudó mucho a comprender lo frágil que somos como seres humanos y sobre todo en los entornos en donde atendemos personas, desde profesional y pues la parte personal. Yo creo que esto que usted dice es muy bonito porque, bueno, yo también cuando estaba haciendo mi licenciatura tuve la oportunidad de ir al hospital y a pesar de que han sido en momentos diferentes de Panamá y de la vida, creo que podemos aprender esto de la vulnerabilidad de las personas, del amor que uno tiene que tener y sobre todo del amor que se va despertando de nuestras carreras, porque al final, como usted lo dice, es ese acompañamiento al otro, el estar con el otro todo el tiempo. No trabajamos con máquinas, trabajamos con personas, con emociones. Y dentro de esto mismo, me gustaría, y bueno, la tenemos aquí porque el 12, el lunes, fue el día de la enfermería, de los enfermeros. ¿Usted nos pudiera hablar un poquitito de cómo nace la enfermería o algunos datos curiosos que usted tenga por ahí sobre la enfermería? Bueno, en realidad la enfermería, por decir así, a grosso modo, eh, yo siento que yo la disfruto porque a inicios de la enfermería, cuando ella ni siquiera era conocida como una profesión a nivel académico, pues surge del cuidado, el cuidado que las hermanas en los monasterios, y por eso quizás el vestuario, al principio, pues los trajes, cuando yo estudié como era estudiante de enfermería, creo que fue en tercer año que nos dejaron usar pantalones. Nosotros teníamos que usar falda con media, el petipán, porque no, o sea, parte de esa imagen de la estudiante de enfermería era que no podía usar pantalones. Entonces, situación que ahora uno lo ve disque con la practicidad de andar en pantalones en un hospital donde pues se está en constante movimiento, pero que surge desde allá y de ahí el cuidado va cambiando. Y si bien es cierto, la precursora o la imagen o cuando hablamos de enfermería a nivel internacional, eh, se nos viene de una vez la dama de la lámpara, o sea, Florence Nightingale, que el 12 de mayo pues es su natalicio y como conmemoración de todo lo que ella hizo por la enfermería, porque en realidad la pasó de ser un servicio a ser más profundo, a estudiar, porque si bien es cierto, Nightingale empezó a darse cuenta que muchos de los pacientes cuando se dio la guerra de Crimea, enfermaban y era que había aguas negras, no se lavaban las manos, los ambientes estaban oscuros y pues eso definitivamente hacía que el cólera se diera. Entonces, cuando ella empieza a darse cuenta que la higiene, la limpieza, el orden, atender a los pacientes era un servicio de 24 horas, por eso en la ella prendía su lamparita y iba cuarto por cuarto a ver cómo estaban esos pacientes. Pero yo quisiera como comentarte algo, Ángela, Claro. porque desde la formación como estudiante y pues después que hago mis especialidades, siempre se menciona a Flores Night, pero cuando mi nena más grande, que ya ahora ya es colega tuya, es una psicóloga, estaba en quinto grado, un día revisa el libro de ciencias naturales y mi esposo me dice que, mira, Line, ¿tú quién es Mary Sickle? Y yo dije, Mary Sickle. Y de verdad que como que me confrontó un poco porque me dice, ¿cómo que tú eres enfermera y no sabes quién es Mary Sickle? Y me saca y me libro de quinto grado que decía Mary Sickle, precursora de la enfermería en Inglaterra, en Gran Interesante. Bretaña. Yo, Ujú. no puede ser. Y ¿cómo que tú no sabes? Entonces es como el reto que tú debes de saber porque tú eres enfermera. Y empiezo Claro. a investigar y lo paradójico y lo que me emociona quizás cuando yo hablo de esto es que empiezo a buscar en la literatura y resulta que Mary Sickle había estado en Panamá. Era hija de una jamaicana y un escocés y entonces ella aprendió, porque en ese entonces la enfermería todavía estaba en sus pininos, Ujú. sabía de hierbas y viene a Cuba y en Cuba viene de Jamaica a Panamá
cuando es lo de la construcción del ferrocarril y vive en Panamá y Qué monta interesante. un hotel en Panamá. Entonces ella ahí con sus conocimientos, los médicos panameños al principio, tú sabes, las profesiones en salud son un poquito celosas. ¿Quién es esta señora? ¿Qué va a enseñar? Y resulta que ella empieza a atender pacientes de cólera, pero una señora pues de descendencia, como te decía, la mamá jamaiquina, el papá europeo, era de tez negra y era una señora ya que pues de edad. Entonces, se habla tan bonito de Mera Sicol porque es como ella llega a Panamá, no solo atendía a las personas que estaban enfermas, sino que también en ese hotel ella daba entretenimiento, porque ella decía que no solo la salud entra o la salud era importante desde lo físico, sino desde la parte mental, del distraerse, del recrearse y quizás, pues, pienso yo que como que muy avanzado para la edad, pero yo incluso en la universidad varias veces le pregunté a mis colegas, ¿conocen a Mary Sicoli? Y no la conocían. Revisé hay una materia que se da en el plan, cuando lo hice, fue en el 2010, que habla sobre la historia, la ética y el código deontológico, que es el código de ética de enfermería, y no aparece Mary Sicoli y ha hecho aportes, porque imagínate que creo que lo tengo por aquí, para 1973, es que resulta que una enfermera inglesa busca en la biblioteca en Londres y encuentra el libro de Mary Sicol que se llama Las maravillosas aventuras de la señora Sicol en muchas tierras. Y ahí aparece Panamá, o sea, estuvo aquí, vivió aquí, de aquí se fue a Cuba y de Cuba se fue a Crimea. Mm, O sea, interesante. muy... Sí. Sí, de verdad que y dejó a su paso pues mucha información, muchas personas me imagino que sanas, ¿no? Así que qué bonito también y total, en este mes que estamos celebrando también la etnia negra, pues qué bonito es resaltar esto, porque a veces nos quedamos como con una parte de la historia o lo que se hace más cercano a nuestro país, pero miren, esta persona que venía de otros países con descendencia de países completamente distintos, llega a nuestro país a traer también esa salud y sobre todo esa otra parte complementaria a la salud que también nos hace tanto bien y que es el poder recrearnos, el poder estar tal vez como bajo ambientes o espacios positivos que nos ayuden a estar mejor. Y con esto mismo de estar mejor, le quiero preguntar, en sus ambientes de trabajo, ¿usted cómo hace para que los pacientes tengan un espacio más bonito? Porque claro, sabemos que a veces nuestros espacios de trabajo son de una manera, pero uno le pone el toque. Y yo creo que las enfermeras y los enfermeros siempre tienen como esos toques, que si las plumas, que si los papeles que usan, todo siempre tiene muñequitos, flores. ¿Cómo hace usted para que estos espacios sean más acogedores? Voy a agarrar la cámara para que vayas viendo Sí, mis claro. ventanas. Aquí está, esta es una de las ventanas, pues aquí está el pupitre. Incluso, creo que te voy a acercar aquí, me dice si lo ves. Este es un humificador que yo lo Sí. prendo todos los días, que tiene el humito y no creas, me sirve, porque yo le digo a los pacientes, a veces, usted está viendo cómo cambia el color y digo, a veces así cambiamos nosotros. O sea, Ujú. y no creo, a veces estallamos un poquito. Aquí este es otra de las ventanas que esta le encanta a niñas cuando uno atiende, porque pues como enfermera de salud mental, yo atiendo también niñas, adolescentes, todos los grupos etarios, y Claro. siempre que le pregunto, ¿te gusta esa ventana? Y me dice sí, digo, ¿cómo te imaginas la ventana? Y como tres me han dicho, creo que con un vestido largo, así como flojo, con un sombrero, caminando, muchos me solo, otros dicen, yo creo que acompañar. Tengo acá, Ángela, otra ventana, que Ah, wow, esta son ventana, tres. sí, esta ventana me encanta porque tiene aquí el puente y yo le pregunto, ¿en qué parte del espacio debe estar? Muchos dicen aquí, mojándome las manos, pero otros me dicen acá al final.
en el chorro, como que me caiga esa agua en la espalda porque estoy muy tensa, estoy muy cansada. Otros dicen, creo que esto es como un atardecer. Otros dicen un amanecer. O sea, cada persona va viendo y de ahí me sirve para que ellos se den cuenta que definitivamente esto es una goma, está pegada. Pero el solo hecho de entrar, de distraerse del problema y buscar algo, sí les ayuda. Este que está acá, te tengo un cuento que no sé si te lo conté ese día. A ver, Este, cuéntenos. este, hay un niño que pues vino por problemas a nivel de la escuelita. Y yo empecé a atenderlo, pues no, esa es una de las cosas. La atención de la enfermera de salud mental no necesita una referencia. El paciente viene por libre demanda y dice, yo quiero una cita, yo quiero hablar con alguien, yo quiero que me atienda. Algo me está pasando y se le hace, si hay espacio y es muy urgente, se hace la intervención en crisis, pero si no, se programa. Entonces, ese niño llegó y yo dije, yo en ese momento estaba desocupada, yo sí, ¿cómo no te puedo atender? Y él entra y se ha quedado Ángela viendo el cuadro y tuvo una reacción que todavía la tengo vívida y dice, "Ah, abuela, yo tengo que ser como la piedra". Y yo, ¿cómo como la piedra? Dice, mira que el río está pasando y la piedra está ahí. Así que, aunque pasen problemas, yo tengo que ser como el río, tengo que fluir, porque hay personas que van a ser como la piedra, me van a estar molestando, pero yo tengo que fluir como un niño de 8 años. Qué lindo. Ujú. Y es lo que, de momento, cuando los pacientes vienen a atenderse, definitivamente yo les digo, esto es una imagen, pero cuando usted entra a la imagen, si es agradable, usted va a sentir un alivio. Muchos de los problemas que nos perturban quizás ni se llegan a dar y nosotros estamos sufriendo. Entonces, yo no tengo ventana en realidad en el consultorio. Y yo le digo, quiero ponerme una ventana allá atrás. Le digo la vez pasada otra, ni quiero una ventana allá atrás. Pero mejor no porque me da gripe. Y es una forma como de empezar a hacer ese clic. Dice, ¿por qué te va a dar gripe? Dice, sí, digo, porque es que están todas abiertas. Imagínate, tanto aire me va a dar gripe. Sí, es como quien dice, cada paciente es como observar, ver cómo entrar, hacerle ese enganche, ese enlace para que él pueda sentir. Y yo siempre le digo, la atención de salud mental es una atención de orientación, no es patología. Si algo vemos que está mal, entonces vamos con la psicóloga y así se va dando, pero es como muchas personas piensan que cuando vienen con la enfermera de salud que ya hay un problema. Y no, en realidad el objetivo de la enfermera en la atención primaria es orientar y promocionar estilo de vida. Claro, tenemos que tener una preparación para el abordaje que se da a cada uno de los pacientes, pero el trabajo multidisciplinario definitivamente que por lo menos en mi centro de salud, yo trabajo en el Centro de Salud de Canto del Llano, el equipo está completo. Como enfermera de salud mental estoy yo, hay 2 psicólogos y está el psiquiatra, o sea, que se cuenta, y la trabajadora social se cuenta con el equipo completo, que es una fortaleza muy grande. Qué bueno saber que cuentan con un equipo completo, porque la verdad es que sí se necesita, es algo que es prioritario y es súper importante. Todas estas cosas que nos ha estado contando la MIS son súper importantes y súper lindas, porque miren cómo este tipo de herramientas que tenemos en el consultorio, en nuestro espacio, nos ayudan. A veces uno piensa que hay cosas sencillas como que no tienen nada que ver o no me van a ayudar, pero realmente todo tiene un porqué, todo está allí para algo. Y qué bonito es poder tener esta visión, o sea, esta visión de las diferentes ventanas y poder decir, hacia este lado miro para esto, aquí puedo trabajar esto otro. Y también el ver cómo una persona se puede enganchar con una ventana más que con la otra y a partir de eso poder contar una historia. La verdad es que cuando usted mencionó eso el año pasado, yo quedé como muy interesada porque la verdad es que creo que uno tiene que dar
lo mejor en sus espacios para que la atención al paciente sea mucho mejor. Y yo sé que usted ha tenido experiencia en diferentes lugares, en lugares tal vez a veces un poco complicados. Cuéntenos un poquito de esas experiencias que usted ha tenido a lo largo de su carrera. Bueno, creo que para mí ha sido una ganancia porque he trabajado tanto en Minsa, en Caja, en el Centro Médico Paitilla, en el hospital cuando era hospital psiquiátrico, hay muy cerca el manejo del paciente con problemas de adicción. Cuando hice mi pasantía, creo que te comentaba tras bastidores, yo estaba embarazada, Ángela, y tenía casi 6 meses de embarazo. Yo terminé la pasantía en enero y mi nena nació en abril. Y cuando yo voy era dependencia química el programa, eran 15 días de 7 de la mañana a 9 de la noche porque se llevaba todo el control del paciente con problemas de adicción, que ahora pues se habla de problemas de dependencia a esa edad. Y en ese momento, aprenderme la oración de la vida para mí ha sido algo que aquí está metido, porque pensamos que los problemas de adicciones o de dependencia tienen que ver con el social, con el nivel académico, y como enfermeras estar ahí y ver la importancia de la disciplina, del orden, del cumplimiento, incluso yo casi, bueno, ahora tengo una que otra cosa, pero tener plumas y yo cuando estoy atendiendo trato de tener todo escondido porque definitivamente uno no sabe cómo va a reaccionar el paciente y una pluma puede ser peligrosa. Entonces, Así es. el estar en el programa de dependencia química, siento que a nivel personal fue una ganancia que yo siento que debemos de darnos todas las enfermeras, todas las trabajadoras sociales, todas las psicólogas, porque es conocer al ser humano desde esa vulnerabilidad de aceptar, yo soy. Y siempre estaban, yo soy, el hablar y el responsabilizarse en trabajar. Yo digo, a veces no son ni las 24 horas, es la media hora, los 15 minutos en que no voy a tratar de cumplir, manejar y controlar mis emociones. Así que creo que una de las ganancias muy grandes fue esa. Otra fue trabajar 1 año y medio en la clínica penitenciaria. Eso fue casi 22, porque después de hacer mi pasantía no había podido tenerlo. Y cuando se me da la oportunidad de trabajar como enfermera de salud mental en la clínica penitenciaria, iba 2 días, un día pues se atendía la consulta y un día estaba atendiendo y pues iban a trasladar un paciente y estaba mal. Y él me dice, usted me puede ayudar, yo necesito dejar de consumir. Y yo me le quedo mirando, yo quiero dejar de consumir. Y te juro, Ángela, que es como cuando tú sabes que tienes la información, pero dije, espérate, yo creo que está en esa memoria. Y yo le dije, ok, la próxima semana te vamos a atender. Y bueno, para no cansarlo, logré en el año y medio que estuve en la clínica penitenciaria hacer 3 grupos de chicos, casi siempre eran de 5 a 6 privados de libertad, y empezamos a trabajar, fue los 12 pasos, las 12 tradiciones, y creo que ese muchacho, eso fue, yo le dije, cuando le empecé a atender, era un jueves, el fin de yo tenía que regresar el martes, me dice así muy cómico cuando ella dice, Miss, yo creo que solo le falté lavarle la ropa al custodio, pero no consumí. Él se le dio esta alegría. Dice, todo el mundo decía, ¿quién va a lavar? Y él decía, yo lavo, yo lavo. Dice, yo creo que le lavo el mundo, pero no consumí porque estaba en esa insidia, él decía, es la ansiedad. Digo, no, ese es el deseo porque tu cuerpo lo está, pero si tú le prestas atención, puedes. Y él dice, no, no. Y creo que era un triunfo tan grande en poder controlar. Y empecé con ese chico y tener 3 grupos en donde ellos esperaban, porque ahí se trabajan 6 horas, de 8 a 10, de 10 a 12 y de 12 a 2.
eran 3 grupos que yo salía agotada, pero cuando ellos me decían, tengo 22 días que no consumo. Había uno que me, licenciada, cuando yo veo que ya me paro, me levanto y digo no, y en mi mente empiezo serenidad para aceptar las cosas que no puedo, y es que la oración de la serenidad lo tenían así como ese mantra de que yo lo necesito. O sea que creo que fue un lugar que para mí también la vulnerabilidad que tenemos tanto en un hospital psiquiátrico como en un lugar donde estamos privados de libertad, tantas, tantas decisiones a veces tomadas por las emociones o por el placer momentáneo, nos llevan a después, o sea, ellos quieren trabajar, quieren sentirse mejor. Y una vez una compañera me dice, Linet, ¿y no te da miedo? Yo de verdad nunca sentí miedo. Yo sentí el respeto porque yo le dije, yo estoy aquí para ayudarlos. Y yo confío, pero ustedes tienen que empezar en ustedes. Así que siento que eso, o sea, la guía está para estar en muchas áreas, desde un hospital psiquiátrico, desde una cárcel. Otro programa, Ángela, que me ayudó a crecer mucho es el programa de paliativo. Yo estuve año y medio en el programa paliativo y visitábamos a los pacientes pues que ya estaban en un cáncer terminal y agarrarle la mano y contarles y decirle al familiar, perdón, si tienes que llorar, llora, pero agárrale la mano, háblale, porque a veces el dolor, el miedo al duelo, al que a sentir que ahí se va a sentir mal porque yo estoy triste, me alejo. Entonces el paciente muchas veces dice, se aleja porque no me quiere. Y es que se aleja porque no quiere herirlo. Y en ese no quiero herirte, pero estoy herido, sufren. Pero cuando se agarran las manos y lloran y se despiden, ahí empezamos, y yo siempre le decía al doctor Santiago González, que es el encargado del programa paliativo, esto nos enseña a vivir. Cada vez que yo iba a paliativo, yo sentía que yo salía con más energía y que los problemas eran mínimos en relación con lo que las personas me enseñaban a mí. Entonces, esta es una profesión que creo que lo importante es el aprender. Estamos aprendiendo todos los días, Ángela, algo nuevo. Y en donde menos pensamos que vamos a aprender es donde nos dan una lección magistral. Así es. Así que, Sí, sí. La verdad es que muy bonito todo esto que nos acaba de contar. Digo, para mí también, porque yo, una de las cosas que la gente siempre nos dice es, no te da miedo, no te da miedo estar con este tipo de pacientes, no te da miedo. Pero yo creo que cuando a uno le gusta, cuando uno lo vive, cuando uno se da cuenta que esta es su vocación y uno lo hace con amor, esas cosas no dan miedo porque estamos para ayudar. Y cuando uno está en la vulnerabilidad del otro, también toca las tuyas y eso hace que haya una conexión mucho más importante. Entonces, qué bonito es poder llegar a los corazones de las personas de esta manera, bajo estas profesiones que están allí para el acompañamiento del otro desde la vulnerabilidad. Yo creo que es bien importante entender que el ser vulnerable no es malo. El ser ujú, vulnerable o el dejarnos estar vulnerables a nosotros mismos es una oportunidad para que nosotros podamos crecer como personas y que esto a su vez pueda ayudarnos siempre a buscar estar mejor porque el ser humano tiene esa ventaja y esa capacidad de poder estar mejor siempre si así lo quiere. Entonces, qué bonito puede ser que queramos estar allí. Bueno, en este momento vámonos a ir a una pausa musical. No se pierdan la segunda parte, que pronto volvemos con más. Es que no puedo más. Si no te tengo a ti, me cuesta respirar. Si no vives en mí, no puedo avanzar. Cuando siento que no estás y el día se hace gris una vez más y empieza a nevar, las flores se marchitan y se camuflan
el dolor que hay en mí y todo es frío. Aunque el sol vuelva a salir, me cuesta creer en ti. Ven a pintar lo oscuro que hay en mí, que hay en mí. Y es que separado de ti no puedo hacer nada. Que me sostienes y me amas en cada temporada. Y que cada día me dices que me amas y estás conmigo para siempre en cada temporada. En cada temporada. Salgo otra vez y empieza a florecer el campo que antes no podía ver. Empiezan a cantar los pájaros que vuelven a volar y te pueden admirar. Viniste a pintar la tierra de esperanza. Llegaste a cambiar mi angustia por calma. Y es que separado de ti no puedo hacer nada. Que me sostienes y me amas en cada temporada. Y que cada día me dices que me amas y estás conmigo para siempre. Por cada hoja que caiga y el frío que vuelve y me atrapa, yo tengo claro que es en tu tiempo y con paciencia yo te espero. Yo tengo claro que tu amor es mi consuelo. Y es que separado de ti no puedo hacer nada. Que me sostienes y me amas en cada temporada. Y que cada día me dices que me amas y estás conmigo para siempre en cada temporada. En cada temporada. Bueno, y continuamos con más de Sanamente el día de hoy hablando sobre el Día de las Enfermeras y de los Enfermeros. Nos acompaña esta tarde, esta noche, este día, Miss Linet Díaz desde Santiago. Por eso estamos en esta conexión así virtual, porque ustedes saben que siempre buscamos especialistas de diferentes lugares, no solamente de Ciudad de Panamá, sino de diferentes espacios en donde ustedes también, si están cerca, pueden acudir, pueden preguntar y los van a tener ahí. Bueno, hemos estado hablando un poco sobre la profesión en Panamá, cómo ha ido evolucionando, un poco de esta historia y lo que hace Miss Linet en su espacio de trabajo para el acompañamiento y la mejora de sus pacientes. Y hace un rato, Miss, usted nos comentaba sobre una abuela. Cuéntenos qué papel juega la familia en el proceso terapéutico de un paciente. Bueno, en realidad es sumamente importante porque por lo menos cuando se hicieron las modificaciones o hice algunas modificaciones en el consultorio, el objetivo era también tener espacio para que pudiera atender de cuatro o cinco personas. Quizás Claro. no se ve, pero cuando aquí la puerta puede entrar una persona en silla de rueda y todavía tengo espacio un poquito apretadito, pero cabe una silla de ruedas y 4 personas más, porque definitivamente el concepto familia es la base, es el núcleo. Quizás, como decías antes, cuando uno conoce las vulnerabilidades de uno,
se da cuenta, quizás esas vulnerabilidades que yo tengo también puede tenerla otro ser humano, y motivo por el cual de momento yo fui creada por una abuela materna. Dios me la regaló hasta los 97 años, todavía quería un poquito más, y yo digo, la amo, y muchas de las cosas que soy se deben pues a la educación que ella me dio. Entonces, eh, empiezo a trabajar con a veces me llega un paciente, una vez me llegó un chico que pues su papá había muerto por un accidente, él era mecánico, el gato se dañó, se quebró y pues le cayó, y el papá murió. Pero entonces el papá siempre le decía al niño que él era el varoncito de la casa. Entonces resulta que el niño sentía que él tenía que controlar a sus hermanas, que eran mayores, porque hay una de 14, una de 7 y un niño de 2 y hasta la mamá. Entonces, él, cuando yo lo atiendo a él estaba súper bien, no le pasaba nada. Y yo le digo, yo quiero conocer a tus hermanitas. Y tiene una hermanita de 7 años y dice, es que era que él, mi papá, no. Agarraba las toallas, no había estructura, había un duelo, la mamá vivía en Panamá, se tuvo que venir al interior. Y cuando empiezo a ver a la familia, yo le digo, ustedes son un sistema, y siempre a veces a los niños les pongo a dibujar las manos, y yo le digo, ¿cuál dedito a ti te gusta más? Si tuviera si tú limarte un dedito, ¿a cuál me das permiso? Y muchos se quedan mirando y dicen, no, a ninguno, porque es el mío. Digo, exacto. Ustedes como hermanos, uno es un miembro de la familia. Entonces, con las manitos ellos se llevan, y por ahí empezamos a trabajar la parte sistémica, un poquito de la estructura, decirle a mamá, y me ha costado, Ángela, a veces decirle a las mamás de chicos adolescentes, usted es mamá, usted no es amiga. Y ellos se quedan así como que yo quiero ser la amiga de mi hija. Digo, no, porque si usted es Ajá, su amiga, su hija se queda huérfana. Y ella se queda así, claro. digo, sí, esto, los límites, la estructura, y cómo empezamos a organizar. Hoy por lo menos atendí a una chica de años con una mamá de 48, se pone, ok, ¿qué tareas vamos a hacer los dos? Porque es que cada quien, la mamá no quiere que sufra, la mamá no quiere que se enoje, digo, pero es que los sentimientos y las emociones hay que dejarlas fluir. Es la que llore, es la que se enoje, vamos a trabajar después otras estrategias, pero por lo menos sí atiendo a nivel de orientación familiar, y siento que cada uno va poniendo como su granito de arena, y por lo menos esta familia que te digo, cuando vienen, ellos vienen tempranito, se sientan los 3 hermanos, y todos traen un cuadernito, y ellos van buscando, ya ellos saben dónde están las sillitas, y me dicen, mira, Linet, te tengo que contar, porque con los niños nada de que licenciada, enfermera, mira, Linet, y esto es, y entonces que ese niño entre a la consulta de salud mental y sea que la necesita que yo conozca y celebre, festeje los triunfos, porque mejoró las notas, porque se le hizo un programa utilizando la economía de fichas. Mamá ya también va bajando, porque definitivamente no es poner a un niño problemas, sino agarrar y enfrentar el problema, y no confrontar a la persona como si la persona fuera el problema, cuando en realidad el problema tenemos que confrontarlos todos, y no aliarnos, no hacer alianzas, sino coaliciones que pueden a la familia. Así que por lo menos yo aquí sí atiendo grupal, y le digo, por qué no trae a su esposo? Y cuando llega el esposo y dice, es que ella, ok, y empezamos a trabajar. Entonces sí, yo creo en la atención grupal, en la atención familiar, porque a veces nos aislamos y cada persona ve el dolor y va haciendo una interpretación de la situación que a veces está alejada a lo que piensa la otra persona, porque es la que está llevándome a decir, es que yo tengo la culpa, es que yo hacer, y nos quedamos en el pasado. Y yo le digo, hay que trabajar el
presente. Mira, Ángela, saco mi oración de la serenidad y ellos dicen, digo, hay que tener valor para enfrentar lo de ahora, lo que ya pasó, vamos a aprender, sí, pero no a repetirlo. Entonces, siento que es vender una atención de salud mental, como lo dice, buscando la salud en la comunicación, el respeto ante todo, el aprender que los sentimientos y las emociones son parte innata de uno. Entonces, ¿cómo dejarlo fluir? ¿Cómo hacer? A veces queremos sanar, pero no queremos el proceso del duelo. Y tenemos que pasar por un proceso y sobre todo a veces cuando identificamos algunas heridas de ese adulto, pero que están que todo en el abandono, en el rechazo de su niñez y ahora por miedo a que lo rechacen, se aferra a una pareja de una manera no muy sana. Entonces, esto es un aprender todos los días, Ángela. La consulta para mí es un aprender todos los días. Qué bonito todos esos espacios y momentos para compartir con otros. Yo creo, la misa estaba hablando bastante de la oración de la serenidad. Para todos aquellos pues que no la conocen, nosotros la utilizamos en nuestro espacio de trabajo y yo creo que como ella bien lo dijo, la usamos también en nuestras vidas. En ellas le pedimos a Dios serenidad para aceptar las cosas que no podemos cambiar, que es algo que nos pasa a muchos durante el día a día. Sabiduría para, para también reconocer esa diferencia, ¿no? Porque es muy complicado querer cambiarlo todo. Hay veces que se puede cambiar, a veces que no se puede cambiar. Entonces, la oración es corta, es sencilla y se le dice a los pacientes que se haga en momentos de dificultad, en momentos de ganas de consumir, que es lo que, pues a lo que yo me dedico, a lo que nosotras también trabajamos. Y va así, es Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para las que puedo y sabiduría para reconocer las diferencias. Y ahí le pedimos a Dios que haga su voluntad y no la nuestra, porque definitivamente en un momento complicado él va a tener una mejor manera de llevar la situación que yo. Entonces eso se hace con un Dios como cada quien lo conciba. En los espacios grupales también se trabaja de esta manera, en los espacios individuales, con los familiares. Y algo muy bonito del trabajo con este tipo de pacientes es que también uno va adoptando un poco de lo que uno dice. Porque si lo que uno dice uno no lo cree, entonces cómo uno va a ayudar a los otros a través de esto mismo, ¿no? Entonces yo creo que eso es bien importante la sensibilidad que también tiene el tipo de personas que trabaja con pacientes, que está todo el día con personas, también es algo a resaltar. Y yo creo que durante esta semana, pues es importante resaltar esa labor de estos buenos profesionales que están acompañando a la población en lugares institucionalizados, gubernamentales, privados, en todos lados, ¿no? Entonces, yo le quería preguntar, ustedes siempre tienen como mucha demanda laboral. ¿Qué cosas hace usted para manejar su estrés en la parte del día a día? Y bueno, que también le pueda servir a las personas que nos están viendo. Bueno, yo siento que una de las cosas que a mí en lo personal me funciona, a mí me encanta oír música. A mí me encanta oír música y me acuerdo de una compañera que decía, yo canto bonito, solo que no se escucha bonito. O sea, en el momento Ajá. en que yo puedo conectarme con una canción y cantar, se liberan endorfinas, porque siempre a veces nos centramos, como dice, en el punto y no en todo lo positivo que a veces tiene una situación. El descanso. El descanso, como lo dicen los 7 hábitos de las personas altamente efectivas, no es un lujo, es una necesidad. A veces tengo que darme el espacio para tratar de no hacer nada. O sea, es como mi momento, porque siempre queremos estar, y sobre todo las mujeres, haciendo muchas cosas a la vez. Pero tenemos que saber, y cuando yo les digo a los pacientes, esto es como un carrito, entonces tenemos que saber hacia dónde los llevamos, y creo que la parte recreativa, a mí me encanta tejer, para mí tejer tiene un significado muy especial, porque como yo lo creo que lo comenté con mi abuela, yo pagué mis matrículas universitarias tejiendo, así que cuando yo tejo, es como yo y veo como un hilo y una aguja juntas hacen la magia de hacer tejido, eso a mí me encanta. Entonces, el tejer, el escuchar música, el tomar un tiempo de pausa en donde trato de no hacer nada. Y como quien dice, Line, este es tu tiempo fuera. Porque sí, definitivamente hay momentos en que la carga laboral aquí
es pesada. Guardar la confidencialidad de muchas cosas nos ayudan, como te decía antes, también a unos valores que uno tiene, a tratar de servir, porque cuando uno da, hay energías y se da uno cuenta que uno se siente útil, pero como todo, necesita también esa pausa laboral y creo que es un poquito el equilibrio, porque igual mi formación es de enfermera. Si hay que estar, pues yo a veces voy y inyecto. Cuando hay que tomar una presión, yo voy, tomo la presión y me dice una compañera Linnea, así no vas a terminar nunca, porque le pregunto, ¿y desde cuándo está con la presión? Y le está pasando algo en la casa. Y mira, me dice Linnea, así no vas a terminar nunca de tomar las presiones. Y si voy a poner una inyección, le digo al niño, vas a respirar, vas a contar, relájate aquí, habla acá. Y ella me dice, Linnea, cuando tú atiendes uno, ya yo he atendido dos. Digo, sí, pero el niño se va contento. Sale contento, él siente que es fuerte, porque Ángela, todos le tenemos miedo a una inyección. El que diga que no, yo le tengo miedo. Entonces, Sí, cuando sí, uno va sí. hablando y distrayéndole y como quien dice, enamorando a ese niño temeroso que está dentro y dice, wow, no me dolió tanto. Creo que por eso te digo, enfermería desde incluso la parte de la educación, porque he tenido la oportunidad de estar también en la universidad y es disfrutar todas las cosas en los diferentes ámbitos en que está. Y creo que todavía enfermería tiene mucho campo más donde hacer esa proyección a nivel de la comunidad. Qué bonito. Yo creo que voy a tener que ir hasta Santiago para que usted me inyecte, porque la verdad es que a mí no es que le salgo huyendo, pero la verdad es que no me gusta. Así que qué bueno saber eso, porque sí, a veces uno necesita esa vocecita que te diga, oye, en verdad esto va a ser rápido, tranquilo, todo va a estar bien. Y a veces es como muy automático. Entonces, qué bonito es poder tener descanso, poder tener un espacio para uno. Siempre es complicado cuando uno siente que no está haciendo nada, pero en realidad ese tiempo que uno está utilizando en descansar la mente, en descansar el cuerpo, es súper importante. Más para trabajos que uno tiene que utilizar mucho la mente. Cuando uno está trabajando con el otro, tal vez uno está sentado o uno nos ve en espacios como Ujú. muy relajados, pero en realidad nuestra mente va trabajando en escuchar lo que están diciendo, en pensar lo que le está pasando, en pensar qué tengo que decir y todas esas cosas ocurren en el mismo segundo. Entonces es importante que si usted trabaja con personas y está con muchas personas a su alrededor, también tenga estos espacios de silencio o muy bien el espacio para escuchar música. Eso es algo que es muy reparador, es algo muy bonito. Uno se llena de nuevo de esa energía y uno va trabajando también con mucho más cariño y con más amor. Miss Linet, cuéntenos o déjenos con algún mensaje para todos los que nos están viendo, porque mire que se ha pasado el tiempo súper rápido y la verdad es que ya estamos casi que por terminar. Igual le quiero recordar a todos que a través de Radio Claret Digital nos pueden escuchar los martes a las 10 de la mañana y a las 8 de la noche. Así que bueno, Miss, cuéntenos con qué mensaje nos quiere dejar. Bueno, creo que un mensaje que siento que todos tenemos que vivir el aquí y el ahora. El disfrute. Sí, por lo menos ahora, yo me he disfrutado hacer esto contigo y eso que estoy como quien dice en un telefonito chiquitito, vivir el aquí y el ahora, sentir, si estoy en taza de café, sentir el calor, el sabor, ese momento en donde como esa bebida caliente entra en mi cuerpo, la disfruto, porque siento que vivimos muy, y quizás lo valido mucho en la consulta, vivimos muy pendiente de qué va a pasar mañana o ayer, pero nos perdemos el ahora. Y cuando estamos en el ahora, yo a veces le pregunto, ¿qué ropa cargaba usted ayer? Y se quedan, dije, no me acuerdo. Porque si bien es cierto, miramos a las otras personas, pero a veces no nos vemos a nosotros mismos, evadimos mirarnos. Y nosotros somos una obra de arte, nosotros somos, no hay nadie igual, entonces hay que amarse, hay que valorarse, hay que aceptarse. Y creo que sí tenía algo, y lo he notado, la definición de amor según Carl Roger dice, ser plena comprendido y profundamente aceptado por alguien, pero ese primer alguien es uno. Amarme con mi cara, con mis libritas, con mi
peso, con lo que con mi tono de voz, tratar de ser un poquito mi mejor versión cada día, pero desde mi adentro, sentirme orgullosa de dónde vengo, de quién soy, de quién me crió, de dónde y de lo que tengo. Eso es que siento que nos enseña a vivir la vida así, al natural. Y si me equivoqué, me disculpan, estoy aprendiendo. Yo siempre a veces le digo a mis estudiantes, no hay fracaso, hay aprendizaje, porque si usted fracasó, en realidad no fracasó, ya sabe que no es el camino correcto. Hay que tomar y redireccionar la vida y darle un nuevo sentido. Entonces, todos los días darle un nuevo sentido y saber que desde que despertamos y abrimos los ojos, nuestro cuerpo es un sistema perfecto que se conecta. Así Entonces ya es. somos millonarios. Amén. Qué bonito eso que nos dice de estar aquí en la hora, sumamente importante. A veces futureamos mucho y eso nos llena de mucha ansiedad, así que importantísimo aquí y ahora disfrutar lo que estamos haciendo, esperando que usted esté tomándose también una tacita de café, de té, algo mientras nos está viendo, disfrutando este momento como lo hemos disfrutado nosotras. La verdad es que ha sido muy bonito este compartir, también para que ustedes conozcan a una nueva profesional que tenemos aquí en nuestro programa. Y digo nuevo para ustedes que la están viendo, porque tienen muchos años de experiencia y mucha pasión por lo que hace, y es una de las cosas por las que la tengo aquí conmigo en esta tarde o en este momento que usted nos está viendo. Así que le quiero agradecer muchísimo, Miss Linet, y bueno, enviarle muchos saludos y que de verdad siga haciendo esa labor que hace, que es muy bonita, en ese acompañamiento a todas estas personas que acuden a usted. Y bueno, esperamos tenerla nuevamente por acá. La verdad es que con esa energía que usted tiene, yo creo que da para muchísimos programas, así que ahí podemos seguir organizándonos para tenerla como invitada. Y ya saben, si ustedes tienen preguntas, comentarios, también lo pueden hacer a través de nuestro correo electrónico y con muchísimo gusto, o nuestro número de teléfono, y con muchísimo gusto les estaremos contestando. Así que bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por estar en sintonía y nos vemos en una próxima edición de Sanamente. Hasta luego. Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet. Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet.